Le damos de nuevo la bienvenida a todos los que están con nosotros. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan también. Y nosotros estamos estudiando los domingos en la mañana la primera carta que Pedro escribió a los hebreos, ¿verdad? A los creyentes que estaban dispersos, en su mayoría hebreos. Y estamos estudiando esa carta y ya vamos por el capítulo 3 y hoy vamos a entrar en el versículo 17. Versículos 17 y hasta el 20, del 17 al 20. Y vamos si el Señor permite, estudiar estos versículos. Por lo tanto, vamos a inclinarnos delante de Dios. Nosotros no podemos pretender por nosotros mismos entender la palabra que ha sido originada en la mente eterna. No podemos pretender eso. Es verdad que lo que tenemos frente a nosotros está en español, pero su mensaje está en otro idioma completamente diferente. Y ese idioma, entre comillas, es un idioma del Espíritu Santo. Su mensaje solamente es entendido con la ayuda de su Espíritu. Entonces, por lo tanto, nos inclinamos delante de Dios y pedimos que su Espíritu nos ayude, nos hable, nos comunique sus verdades. Amén. Padre, qué bueno es estar en tu casa de nuevo. Qué bueno es estar frente a tu palabra eterna. Gracias por haberla preservado a través de los siglos para estar con nosotros hoy. Gracias, Señor, porque al hombre le has dado la capacidad de multiplicarla a través de la imprenta. Y hoy prácticamente cada persona que está en este salón tiene una copia de tu palabra en sus manos. Gracias, Señor, que aún se ha digitalizado tu palabra para todavía mayor acceso a ella, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, a quien tú has enviado para ser nuestro Salvador, quien es el verdadero Señor de señores y Rey de reyes. Gracias por tu Santo Espíritu, que tú prometiste que lo ibas a enviar, oh Señor Jesús, cuando ascendieras, y así lo hiciste. Y hoy está disponible para todo aquel que arrepentido se convierte a ti. Por lo tanto, pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, porque la mente de Dios el hombre no puede entenderla, y en tu palabra tenemos expresada tu mente. Pedimos que tu evangelio sea claro para aquellos que todavía no lo han recibido. Pedimos que hoy, oh Señor, haya edificación de las almas, pero también haya salvación de aquellos que todavía no se han entregado a ti. Pedimos, Padre, que por favor tú hagas esta obra. Nosotros expondremos tu palabra, pero tú eres quien tiene que dar el entendimiento y también la convicción. Te ruego que a través de eso tú exaltes a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por Él pedimos y para Él también. Amén. El mensaje que quisiera compartir con ustedes hoy tiene como título Una sola vez, porque el Señor Jesucristo, eso fue lo que sucedió con Él. Murió una sola vez fue a la cruz. No hay más opción, no va a haber otra vez. De hecho, hay hombres impíos que hoy día se atreven a decir que si Jesús, como escuchan de que Jesús va a venir, que Jesús va a regresar, que el Señor vuelve de nuevo, ellos han sido suficientemente atrevidos para decir, si vuelve, nosotros los vamos a crucificar otra vez. Ojalá se arrepientan antes de que Cristo vuelva. Porque cuando va a volver, no va a volver como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor Jesucristo regrese, Él va a regresar
como poderoso gigante, Rey de reyes, Señor de señores. Y va a venir para gobernar y para establecer su soberanía sobre la tierra. No va a venir como Él vino, como un corderito, que necesitaba venir así porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Pero eso sucedió una vez y para siempre. Pero este pasaje hace conexión con el pasaje anterior que habla del sufrimiento de que los creyentes estaban enfrentando. Versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Sí, es verdad que los creyentes estaban padeciendo, pero el apóstol está asegurándose de que los creyentes entendieran que ellos tenían que vivir la vida de Cristo. Ellos en este mundo, igual que tú y yo, tenemos que vivir aquí la vida de Cristo. Algunos pretenden decir que nosotros queremos ser Cristo. No podemos ser Cristo. Cristo es único y es Dios sobre todas las cosas. No podemos ser Cristo. Pero la Biblia sí dice que debemos imitar a Cristo, que sí dice que debemos vivir la vida de Cristo aquí, vivir como Él vivió, que su carácter sea transferido a nosotros y nosotros adaptemos su carácter. El fruto del Espíritu es parte de ese carácter. Cuando la Biblia dice que la presencia del Espíritu de Dios en nosotros tiene que producir como resultado de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, de nosotros tiene que manifestarse amor bíblico, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Eso es parte del carácter de Dios. Y por lo tanto, dice, cuando padezcas, asegúrate que es haciendo el bien, no haciendo el mal. Porque a veces los creyentes se portan mal, creyentes en sus trabajos que no hacen lo que tienen que hacer, que tienen mala actitud con sus jefes, que tienen mala actitud con los demás compañeros, que tienen mala actitud haciendo lo que están haciendo, y entonces se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿ok? Y lo que están haciendo realmente no es productivo para la empresa. Y entonces viene naturalmente de consecuencias de parte de la empresa, de parte de los jefes o de los mismos compañeros. Y son atrevidos y dicen que están sufriendo por Cristo. Tú no estás sufriendo por Cristo, estás sufriendo por pecador que eres. Entonces el Señor aquí a través de Pedro está diciendo, si van a padecer, padezcan haciendo el bien. Si la voluntad así de Dios así lo quiere. Porque déjenme decirles que Dios a veces quiere que nosotros suframos. Dios a veces quiere que nosotros tengamos pruebas fuertes. Dios sí lo quiere, a menudo, porque la prueba produce en nosotros cambios. El objetivo de las pruebas de Dios en nosotros es transformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Producir más quien Él es en nosotros. Entonces Dios sí quiere que nosotros sigamos creciendo. Recuerden Romanos capítulo 8, versículo 29, 30 y 31. Dice que nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios está operando esa transformación en nosotros. Y mientras vida tengamos, en la medida que nos exponemos a su palabra, el Señor va haciendo esa obra en nosotros, reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros. Dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Y entonces dice el versículo 18, porque también Cristo. Entonces le está diciendo, padezcan haciendo el bien, no el mal, porque también Cristo padeció. El Señor Jesucristo no sufrió por pecador, sino sufrió a pesar de no tener pecado, a pesar de no tener ni siquiera naturaleza de pecado, a pesar de ser Él mismo Dios hecho carne. Él padeció. Dice, padeció, eso sí, una sola vez por los pecados. Por lo tanto, nosotros vemos aquí, padeció. Sí, padeció. El Señor Jesucristo, que no tenía que hacerlo, vino a este mundo sabiendo a qué venía. Él sabía exactamente a qué venía. Y aún así quiso venir. Él sabía exactamente que cuando Él viniese, iba a llegar un momento en su vida que Él iba a iniciar su ministerio público y eso iba a terminar con gran sufrimiento y finalmente con su muerte. Es verdad que Él vino con un corderito, pero tiene que ser un corderito con corazón de león. Porque sabiendo todo, Él sabía de antemano exactamente todo lo que Él le iban a hacer, lo que a Él le iban a hacer. Lo sabía. Y aún así Él decidió venir. Qué gran Salvador tenemos. Él estuvo dispuesto, sabiendo Él que la paga del pecado es muerte, sabiendo Él que nosotros, si morimos, terminaremos en el infierno. Sabiendo Él eso, Él se puso como Salvador sustituto, aquel que tomaría nuestro lugar en la cruz. ¿Sí? ¿No? Un chin. No, creo que sí, ya. Gracias. Que tomaría nuestro lugar en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos 9, 26. Dice así la palabra de Dios. 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios por eso. Para quitar de en medio el pecado. Él se ofreció una vez. Busquemos también Hebreos, el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Para llevar los pecados de quién? De muchos, tuyos y míos. Y aparecerá por segunda vez, ¿pero qué? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Una sola vez. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesucristo, déjame decirte, si el Señor Jesucristo no es suficiente Salvador para ti, no hay más. No hay absolutamente nada más que pueda darte la salvación. Debemos recordar que cuando se trata de asuntos espirituales, realmente de todo, pero en los asuntos espirituales,
quien tiene la última palabra es Dios. Dios es el que define qué es la verdad y qué no es la verdad. Dios es el que define qué, cómo y dónde. Él es el que define todo y Él ha decidido que en Cristo, solamente Cristo, exclusivamente Cristo, excluyentemente por Cristo, es la salvación. No hay más. Él fue el que vino una sola vez. Fíjense el versículo 11, ahí mismo capítulo 9 de Hebreos. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, entonces lo define, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o sea, templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, si eso santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, el Señor Jesucristo aquí está diciendo que Él es el sumo sacerdote. Él es el que oficia el sacrificio. Él es el perfecto sacerdote, sin pecado, aquel que puede administrar el sacrificio de manera perfecta y sin contaminar ese sacrificio con su propio pecado. Él es el sacerdote que oficia ese sacrificio, pero al mismo tiempo dice que Él se presentó para entregarse a sí mismo. Por lo tanto, Él también es el sacrificio. Él es el sacerdote que administra el sacrificio, pero Él también es el mismo sacrificio. Sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, sin distorsión. El Cordero de Dios que quita tu pecado y mi pecado. Naturalmente ustedes entenderán que este pasaje está haciendo referencia a los sacrificios que antes Israel estaba obligado a ejecutar. Ellos tenían que hacer estos sacrificios. Los que han estado viniendo a las clases de los miércoles, que estamos estudiando el Antiguo Testamento, la semana pasada vimos los varios sacrificios. Estos sacrificios eran obligatorios por ellos, diferentes clases de sacrificios, pero obligatorios. Y tenían que llevar un animal, y ese animal lo representaba al pecador, lo representaba al ser ejecutado. Porque la paga del pecado es muerte. Y al pecar contra Dios, si yo peco y yo muero, no tengo más oportunidad. Por lo tanto, Dios estableció el sistema de sacrificios, donde un animal que no tiene nada que ver con mi pecado, en ese sentido, como el animal no peca, es inocente en cuanto al pecado, ese animal inocente tomaba mi pecado, me representaba a mí, tomaba mi lugar en el sacrificio. Se degollaba, su sangre era vertida, señal de que toda su vida se le iba y moría. Él moría en mi lugar. Entonces, refiriéndose a esos sacrificios,
dice, esos sacrificios no tienen poder para quitar los pecados una vez por todas. No tiene poder para hacer eso. Por eso dice que una y otra vez esos sacrificios necesitaban ser ofrecidos. Una y otra vez, todos los días, el sistema de sacrificios, los sacerdotes, los animales, todos ellos tenían que estar día tras día, tras día, tras día, siendo ofrecidos. Hasta que vino el Cordero de Dios, que entonces, una vez y para siempre, quita tu pecado. Gloria al Señor. Qué bueno es saber que tenemos una solución absoluta y permanente. Qué bueno es saber que no importa lo que yo haga, yo no puedo obtener tal salvación. Porque Él, nuestro Señor Jesús, lo hizo todo. ¿Qué voy yo a aportar a eso? ¿Cómo voy yo a añadir a un sacrificio que es perfecto? Lo que es perfecto puede ser modificado, puede ser mejorado. No puede ser mejorado porque es perfecto. Su sacrificio fue perfecto. Yo no puedo agregarle, yo no puedo mejorarlo. Y como perfecto al fin, logra absoluta redención para el pecador que se arrepiente. Aleluya, qué bueno. Y déjenme aclararles, hermanos, que como dice que es una vez y para siempre, eso es garantía de la salvación que Él está ofreciendo. Porque lamentablemente aquellos que entienden que una vez pecan, pierden su salvación y necesitan volver a arrepentirse. Perdón, si el primer sacrificio de Cristo, si ese sacrificio no es suficiente para salvarte y mantenerte a salvo, entonces no hay nada, no hay esperanza para ti. Pero aunque tú creas eso, la verdad es que tú siendo salvo, el Señor te mantiene a salvo. Porque es Él el que hace la obra, no yo. La misma gracia que me salvó en el primer momento cuando Dios me hizo arrepentirme, cuando Dios vino a mi vida, el Espíritu Santo entró a mi vida, y el Señor me redimió. Esa gracia que salvó, perdonó y limpió a este pecador en el primer momento es la mismísima gracia que mantiene mi salvación hasta la eternidad y por la eternidad. Hermano de Niger, ayuda a los caballeros, al caballero y la joven que están allá afuera, por favor. Fíjense capítulo 7, versículo 27, ahí en Hebreos. Capítulo 7, versículo 27. Naturalmente no podemos leer todo el pasaje porque no tenemos el tiempo para eso. Pero el versículo 27 dice que Él no tiene, el Señor Jesús no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Está claro ya? Que hay un solo sacrificio disponible. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación de amor de parte de Él y de parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo: mi vida doy por las ovejas.
El Padre dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ya entregó a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito. Lo entregó. Te amó de tal manera, escucha bien, dama, caballero, joven, anciano, niño, de tal manera Dios te amó que entregó a su Hijo. La Escritura es increíble. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios trino. Es difícil de explicar porque nuestra mente no puede captar cómo un ser puede ser tres personas diferentes e independientes y autónomas, pero al mismo tiempo interdependientes. Todo eso, mira, la persona de Dios, si yo y tú pudiéramos entenderla, no fuera Dios, nosotros fuéramos más grandes que Él. Porque cuando yo domino un tema, yo soy más grande que ese tema. Qué bueno que nuestro Dios es incomprensible en mucho, ¿verdad? Podemos comprender bastante de Dios gracias a su Espíritu, gracias a su palabra, pero hay muchas cosas que no comprendemos de Dios. Esa es una. Pero la Escritura dice que el Padre entregó al Hijo. La Escritura dice que el Hijo se entregó a sí mismo. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo entregó al Hijo. Dios haciendo la obra de redención por ti y para mí. Pero de tal manera te amó Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fíjense qué interesante, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Esa es una expresión gloriosa. ¿Ustedes saben por qué? Porque no excluye a nadie. No excluye a nadie. Y ustedes saben muy bien, algunos saben muy bien, que hay una discusión aquí si Cristo murió por uno o se murió por el otro. Aquí me dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No excluye a nadie. Porque si Cristo hubiese muerto solamente por algunos, entonces no tendría sentido decir para que todo aquel que en Él cree. Todo aquel. No. Tendría que decir de otra manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que cuando los escogidos crean en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que tendría que decir. Pero no es así que dice, ¿verdad que no? Por lo menos en mi Biblia y en todas las Biblias que están correctamente traducidas. La Biblia dice, para que todo aquel, eso significa que cada uno de nosotros ha tenido y tiene esa oportunidad. Y todo aquel que todavía no ha creído, no se ha entregado en una creencia de entrega, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, ahora esa parte del versículo, no se pierda. Para que no se pierda. Escucha bien la palabra, para que no se pierda. ¿Te das cuenta? Dios ama, pero hay peligro de perdición para el pecador. Porque a muchos en diferentes tendencias religiosas dentro de la cristiandad que dicen que Dios es amor y por lo tanto no puede condenar a nadie. En Juan capítulo 3 dice que Dios no condena a nadie. El pecador se condena a sí mismo porque rehúsa creer en Cristo y por lo tanto la ira de Dios viene sobre él. Hay peligro de perdición, pero ya el Señor entregó a su Hijo por ti. Ya tú no tienes que perderte.
No tienes que hacerlo. El Señor Jesucristo vino para tomar tu lugar en la cruz, para recibir Él el castigo que tú mereces. Él tomó tu lugar en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, y por lo tanto Él murió en tu lugar. Ya no tienes que hacerlo, pero si tú rechazas esa única forma de salvación, si tú rechazas esa única forma de salvación, ¿qué más te queda? Te queda la perdición. Y Dios te ha manifestado que no quiere que tú te pierdas. ¿Y cómo? Mira a Cristo en la cruz, mira a Cristo resucitado, mira su palabra, el evangelio siendo predicado a diestra y a siniestra. Dios está interesado en tu alma para que tú oigas ese evangelio y creas en ese evangelio que Cristo Jesús es el único y todo suficiente Salvador de tu alma y Señor de tu vida. El texto nuestro dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Para qué? Por causa de los pecados nuestros. Quitar nuestro pecado, quitar tu pecado. Los animales del Antiguo Testamento no hacían eso. La conciencia, la culpa, el peso de la culpa permanecía. Pero gloria a Dios cuando Jesucristo salva y el Espíritu Santo viene y hace la obra de la regeneración. Arrebata la culpa, porque Cristo la llevó. Y debes entender eso. El Señor Jesucristo vino a salvar a pecadores. Y como la salvación es Él tomando nuestro lugar, y fue una salvación perfecta, y como Él llevó su propia sangre al tabernáculo celestial, delante de Dios, delante de la santidad de Dios, delante de la justicia de Dios, su sangre está para siempre jamás delante de Él. Por lo tanto, Dios no nos mira ya en nuestro pecado, sino mira a Cristo. Cuando nos mira a nosotros, mira a través de Cristo. Ya no me ve a mí mi pecado, sino ve a Cristo en mí. Por eso la salvación es eterna. Entonces, hermanos, Él padeció una sola vez por los pecados, el justo, ¿por quién? Por los injustos. Adivine cuál es usted. Nosotros somos los injustos. Fue por nosotros, fue por ti y por mí. El Señor Jesús tomó mi lugar y tu lugar. Él padeció. Fíjense que no dice solamente murió, sino que la muerte de Él involucró un alto grado de sufrimiento, porque eso es el infierno. El infierno no tiene límite. Y dice el Señor Jesucristo, testifica el Señor Jesucristo, que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Ahora, entonces, ¿por qué la gente va para el infierno? Bueno, entiende esto. Aquí está un médico que dice que tú tienes una enfermedad X y te pone un medicamento ahí. Y te dice, si te tomas ese medicamento, vives. Si no te lo tomas, mueres.
Tú decides no tomar el medicamento y te moriste. Qué malo es ese médico, ¿eh? Es así. En las cosas espirituales, sin embargo, eso es lo que hacen. Porque Dios le dice, aquí está Jesucristo, el único verdadero Salvador, el único que puede salvarte, el único que puede limpiarte, el único que puede transformarte, el único que te puede llevar a la gloria para siempre. He aquí la solución y es un regalo. Pero sin Cristo terminas en el infierno. La gente no quiere la solución de Dios, termina en el infierno y Dios es malo. Eso es como la gente razona. En vez de decir, gloria a Dios por la solución perfecta que Él me ha dado, tengo a Jesucristo. Y es justamente de eso se trata este versículo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Hay otro versículo que todo el mundo lo conoce bien. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo uno de los caminos, el camino. Y no solamente pone coma, sino que agrega y la verdad, la verdad, la verdad y la vida. ¿Ustedes ven lo exclusivo que es y lo excluyente que es? Es exclusivo porque no se le puede agregar más. No hay otros, y es excluyente porque justamente excluye todo lo demás, se hace único. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios en su gloria no permite pecadores que no hayan sido limpiados primero en su presencia. No permite. Por lo tanto, nadie puede venir a su presencia en gloria excepto a través de Cristo Jesús. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo de los injustos, para llevarnos a Dios. Al final de cuentas, eso es lo que queremos, estar en la presencia del Señor. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ya yo no pierdo mi tiempo con esto, pero recuerdo en años, muchos años, principalmente antes de convertirme y los primeros años después de convertirme, en Semana Santa yo veía esas películas que daban, las películas de la vida de Cristo, de la pasión de Cristo, etc. Y entonces hay toda una gama diferente. ¡Cuánta basura se proyectan y se presentan en esas películas! ¡Cuánta basura! Es verdad que tiene mucho que va más o menos acorde con la Biblia, pero cuánta basura le agregan. Y recuerdo haber visto una de esas películas que llega el Señor Jesucristo, lo crucifican, el Señor Jesucristo dice las últimas palabras y muere en la cruz y ¡brum! Se acabó la película. ¿Qué? Gloria a Dios que eso no fue lo que sucedió, amén. Gloria a Dios que Él sí fue sepultado. Miren lo que dice, 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dice, 1 Corintios 15. Versículo 1 hasta el 4, dice lo siguiente.
Además os declaro, hermanos, dice el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, aleluya, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la obra completa. No solamente su padecimiento, no solamente su muerte, pero también su sepultura y principalmente su resurrección. Aleluya. Nuestro Dios, nuestro Salvador, está vivo. Ha conquistado la muerte, que la paga del pecado es muerte. Él la conquistó y Él es el único que tiene el poder y la facultad para darte la vida verdadera a ti. Gloria al Señor. Dice el versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Recientemente un pastor que se paró de este lado del púlpito, como que quería que fuera yo que me refiriera a estos versículos. No sé si ustedes se acuerdan algunos. ¿Qué significan estos versículos? Que el Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cómo que el Señor Jesucristo fue? Murió y entonces fue a predicar a espíritus muertos. ¿Qué significa eso? Bueno, la pura verdad, nadie sabe exactamente qué significa esto. Ahora, como el texto no lo explica, nosotros sí podemos buscar en el resto de la Biblia qué pudiera ser. Y entonces vamos a ver una de las posibles explicaciones. Déjenme decirles esto. Ustedes ven el versículo 18 que dice, porque también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, por los pecados. Por ese versículo, en la gracia de Dios, yo doy mi vida. Pero por esta explicación que yo le voy a dar del versículo siguiente, yo no doy mi vida. ¿Ustedes entienden la diferencia? Una cosa es una verdad que está clara y que no puede ser sustituida por nada. Cristo Jesús es el único y todo suficiente Salvador. Eso no es negociable. Eso no puede ser cambiado. Eso está claro y es una verdad desde la eternidad para la eternidad, atravesando por el día de hoy. Pero lo que significa exactamente el versículo 19 y el 20, la explicación que yo voy a dar, no daría yo mi vida por defender esa explicación, porque realmente no está muy claro en el texto. Pero vamos a hacer el intento. Dice que en los días de Noé, está ligado a los días de Noé, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Muy bien. Dice que predicó a los espíritus que están encarcelados. Hay ciertos espíritus que Dios ya los encarceló. Dios tomó esa decisión. Encarceló a ciertos espíritus. Una pregunta, ¿hay demonios sueltos hoy en día? ¿El diablo está suelto?
y vivito y coleando, tengan cuidado. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces sí hay demonios, espíritus inmundos que están sueltos. Pero Dios decidió encarcelar a algunos de ellos. Eso es lo que ahí, eso sí lo dice, ¿verdad? Espíritus encarcelados. Y estos son espíritus que en otro tiempo desobedecieron. Ok, pero vamos a ubicarnos. ¿Y cuándo fue que desobedecieron? Bueno, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual, etc. Entonces vamos allá atrás, a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y aquí va a entrar otra dificultad más, pero vamos a llegar. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que hay los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres. Inmediatamente después dice, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres, fíjense cómo lo escribe, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad estaba tan y tan ardiente, vamos a ponerlo de esa forma, en esa época, en los días de Noé. Y Dios decidió traer un diluvio, un juicio a todo el mundo. Ahora dice, serán sus días 120 años. Tú te imaginas, aquí hay algunos jóvenes, ¿verdad? Ahí yo veo a Joaquín, veo a algunos jóvenes. Tú te imaginas que tu padre, tú te portaste mal y tu papá te dice, te voy a castigar bien fuerte dentro de 120 años. Te dice, no hay problema, papi, acepto. Pues eso fue lo que pasó. El Señor le dio oportunidad al mundo 120 años. Y dice la Escritura que Noé era pregonero de justicia. Él estuvo, mientras construía el arca, estuvo predicando el Evangelio. Algunos se preguntan cómo Noé y 7 personas más pudieron construir uno de los navíos más grandes que jamás existió hasta la época moderna. El primer navío que fue más grande que el arca de Noé fue el Titanic. Antes del Titanic, todos habían sido más pequeños que el arca de Noé. ¿Cómo puede una persona y 7 más construir tal barco que sea suficientemente fuerte para resistir el cataclismo tan grande que fue el diluvio? Bueno, en primer lugar necesitamos saber que fue Dios que intervino. Ustedes recuerdan también que el Señor le dio un plano a Moisés para construir el tabernáculo. Pues aunque la Biblia no lo dice, estoy seguro que Dios dirigió bien a Noé para construir esa arca. Por otro lado, la Biblia tampoco lo dice, pero yo no veo que es una falta grave pensar que Noé contrató
a mucha gente para que construyera para él. Ok, vengan, necesito obreros, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo les pago su salario. ¿Y por qué no? Eso no es una locura pensarlo, ¿verdad que no? Pero bien, ahí está, en el tiempo de Noé. Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que se juntaron a las hijas de los hombres y que Dios estima que fue una cosa demasiado grande? Este es el único pasaje que se refiere, que se pudiera conectar en algo con el pasaje de 1 de Pedro capítulo 3, los espíritus encarcelados. Bueno, aquí algunos dicen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, porque dice que después que, ahí mismo en Génesis capítulo 4, versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces dice que los hijos de Dios son los descendientes de Set y que ellos se juntaron con mujeres paganas, y eso fue lo que molestó a Dios. Personalmente, creo que eso es una idea muy descabellada. Personalmente, le voy a decir por qué. Número uno, Dios no había prohibido la interrelación con nadie. Eso vino para el pueblo de Israel a partir de Moisés, no en este momento. Segundo lugar, esto sucede cuando justamente a la puerta del diluvio. ¿Estamos de acuerdo? A la puerta del diluvio, si usted se da cuenta, Enos, acuérdense que los hombres vivían muchísimos años en aquel tiempo, 600, 900 años. A la puerta del diluvio. Y si es verdad que eran hijos de Dios, entonces una pregunta, ¿por qué no entraron en el arca? Cuando llegó el diluvio, ¿dónde estaban los hijos de Dios? Que no entraron en el arca. Para mí, no me parece que estos hijos de Dios se referían a los descendientes de Set. Para mí, por esa razón, pero hay una segunda razón. En el Antiguo Testamento aparece la frase hijos de Dios 3 o 4 veces. Y esas 3 o 4 veces, déjenme buscarle, es en Job. Ustedes pueden buscar Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Nosotros encontramos en Job, capítulo 1, lo siguiente. Un día, versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y después, ¿qué dice? Entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales vino también Satanás. Aparece otra vez en el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. De la segunda vez. En Job, capítulo 38, el versículo 7. Antes de leer el versículo 7, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 38 de Job. ¿Qué dice? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, 2 puntos. ¿Quién es que está hablando de ahí en adelante? Es Dios, es Jehová. Entonces comienza a hablar sobre la grandeza de Él, sobre la tierra y el universo que fue fundado y fue hecho, hasta que llega al versículo 7. Llega al versículo 7.
Desapareció el versículo 7. Dice, cuando alababan, vamos al versículo 6 si quieren. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando allá en la creación del mundo. El hombre no había sido creado todavía. Las 3 veces, aparte de Génesis, que aparece la frase hijos de Dios, se está refiriendo a ¿qué? A ángeles. Entonces, yo concluyo que aquí está hablando de ángeles caídos, que de alguna manera tomaron forma, porque, señores, los ángeles tomaban forma humana temporalmente. Eso la Biblia está muy claro, muy claro. En varias oportunidades los ángeles, una de las oportunidades usted puede ver cuando justamente antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, fueron hombres que comieron con Abraham. Y eran hombres eran ellos, que los hombres de Sodoma, los impíos de Sodoma, querían tener relaciones con ellos. O sea, era como si yo estuviera mirando a cualquiera de ustedes, o ustedes a mí. Pero eran ángeles. Pero aunque Dios les daba la facultad de hacer eso, naturalmente tenían límites. Pero cuando algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se volvieron demonios, aparentemente cruzaron ciertos límites que Dios consideró que era demasiado. Esto es lo que yo quiero decirles a ustedes, que es la explicación de 1 Pedro capítulo 3. Dios decidió encarcelar a estos ángeles. Porque si la maldad de los hombres era mucha, ellos vinieron para todavía incrementar lo que era la maldad ya de los hombres. De nuevo les digo que esta es la mejor explicación que yo he encontrado para esos versículos de 1 Pedro capítulo 3. Y de nuevo, también les digo que esta es una explicación. Hay otras, para mí esta es la que más me convence de lo que yo he estudiado. En Lucas, capítulo 17, si vamos a Lucas 17, el Señor ahí entabló una conversación con un demonio, creo que es versículo 8. No. Sería Lucas 8:31, perdón, Lucas 8:31. Lucas 8:31 dice, cuando él fue a echar fuera demonios, los demonios le rogaban al Señor Jesucristo, versículo 31, que no los mandase ir, ¿a dónde? Al abismo. Los mismos demonios sabían que había un abismo, donde había otros demonios encarcelados ahí. ¿Por qué Dios encarceló a esos demonios? Buscando en la Biblia, los únicos pasajes que encajan son estos que nosotros leímos de Génesis capítulo 6. Pero vamos también a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 4. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Fíjense ahora si aclaro un poco más. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, etc. ¿Qué nosotros encontramos ahí? Que hubo ángeles que en el tiempo de Noé pecaron y Dios los entregó a prisiones y oscuridad. Judas, capítulo único. Judas, el versículo 6. El versículo, 6, estaba en Juan. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Creo que está un poquito más claro, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces de nuevo en 1 de Pedro capítulo 3. Entonces, exactamente, ¿qué hizo el Señor? El cual también predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La palabra predicó aquí, la Biblia normalmente usa 2 palabras para predicar. Una es la palabra evangelizar, evangelion, ¿okay? que es utilizada para evangelizar, es llevar el evangelio. Y la otra es la palabra que significa proclamar una verdad, proclamar un anuncio. ¿Okay? Y esta es la palabra que se utiliza aquí, la de proclamar un anuncio. Y esto fue lo que el Señor hizo. Ahora, exactamente, ¿por qué lo hizo? No sé. ¿Qué les dijo a esos espíritus? No sé. Pero les proclamó algo. Y no fue salvación. No fue salvación. Algunos creen que Cristo fue al infierno a darle una segunda oportunidad a aquellos que ya están en el infierno. Nope. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. No hay más oportunidades. ¿Qué edad tú tienes? ¿18 años? El Señor te ha dado 18 años de oportunidad. ¿Qué edad tú tienes? ¿42? El Señor te ha dado 42 años de oportunidades. ¿Qué edad tú tienes? 58. El Señor te ha dado 58 años de oportunidad. ¿Qué edad tú tienes? 9 años. El Señor te ha dado 9 años de oportunidad. ¿Qué edad tú tienes? 78. El Señor te ha dado 78 años de oportunidad. Esta es la vida que tú tienes para arrepentirte. En este tiempo, una vez pasa esta vida, perdiste la oportunidad. Ahora déjame decirte, ¿usted ve estos ángeles? ¿Por qué fueron encarcelados después que pecaron de esta manera? Porque los ángeles no tienen oportunidad de salvación. Y tú y yo sí la tenemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Los ángeles anhelan mirar estas cosas, dice el mismo Pedro. Y sin embargo, Dios te ha dado a ti preciosa salvación. ¿La quieres recibir? Está disponible para ti. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna está en el Señor Jesucristo y solamente en Él. Qué bueno que el Señor nos ha dado una salvación tan grande. Una salvación que está disponible para ti si todavía no la tienes. Vamos a orar.
Buen Dios, nos inclinamos delante de ti de nuevo, una vez más agradecidos y asombrados por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo en nuestro favor. Te pido, Espíritu de Dios, que esta mañana tú operes salvación en aquellos que todavía no la tienen. Y mientras los hermanos oran, yo quisiera hablar con aquellos que están con nosotros visitándonos. Todos, por favor, con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Tú estás aquí esta mañana. Déjame hacerte esta pregunta. Si tú te mueres ahora mismo, si te mueres hoy, ¿a dónde tú vas? La Biblia dice que hay solamente dos lugares: la presencia de Dios en el cielo o fuera de su presencia, al infierno. Y está muy claro que Dios te amó de tal manera que no quiere que tú vayas al infierno. Él quiere regalarte la salvación en su Hijo, hoy, ahora y para la eternidad. Está muy claro eso, lo vimos bien esta mañana. Pero tú necesitas arrepentirte de tus pecados y recibir ese regalo. Recibir al Señor Jesucristo en tu vida como tu Señor, como tu Salvador. Tú me dices, pastor, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? El pecado es ofender a Dios. Tú ofendiste a Dios. La paga del pecado es muerte. La ofensa es grave. La ofensa, vemos la gravedad de la ofensa por el castigo, es muerte en el infierno por la eternidad. La ofensa es muy grave. Pero el Señor te ha dado oportunidad para que tú te arrepientas de tu pecado. Por lo tanto, conversa con Dios. Es un regalo, pero que está condicionado solamente al arrepentimiento. Conversa con Dios. Y si quieres, yo te voy a dar una idea de las cosas que tú puedes decirle a Dios. No hay una oración mágica, lo que hay es arrepentimiento y fe en tu corazón. Eso es lo que debe haber. Pero tu conversación con Dios debe ser de este estilo. Señor Jesús, reconozco realmente que yo soy pecador, que yo he pecado contra ti. Señor Jesús, reconozco, admito que yo he pecado contra tu santidad, te he ofendido. Admito que yo merezco el castigo. Pero Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí. Yo no quiero pagar por mi propio pecado. Gracias por haberlo hecho tú, porque tú pagaste por mi pecado. Señor Jesús, tú viniste para salvarnos. ¿Puedes, por favor, ahora salvarme? ¿Puedes ahora limpiarme de todo mi pecado? Yo quiero que tú vengas a mi vida, que tú tomes control de mi vida. Sé mi Salvador, Señor. Sé mi Señor también. Eso es tener fe en la obra de Cristo. Te di solamente una idea de tu conversación con Él, pero eres tú que tienes que tener fe, eres tú que tienes que arrepentirte, eres tú que tienes que pedirle perdón y pedirle a Él que entre a tu vida y te limpie y te salve. Señor Jesús, perdóname y sálvame. ¿Tan fácil, pastor? No, es sumamente difícil por dos cosas. La parte difícil la hizo Jesucristo, porque si no es el infierno para ti. Y número dos, es sumamente difícil porque tú tienes que luchar contra tu propio orgullo y soberbia. Nosotros preferimos hacer algo para ganarnos la salvación. Y Dios dice, no te la puedes ganar. Es un regalo mío en Cristo Jesús. Y por eso es difícil, porque la gente se resiste a la simpleza de la salvación. Pero si ya puedes entender la simpleza de la salvación, sí, es así de fácil. Arrepiéntete de tus pecados y recíbele a Él. Dile, Señor, ven a mi vida, sálvame, perdóname, límpiame, por favor. Hazme tu hijo. Quiero que seas mi Señor.
Ahora, si hiciste eso, si oraste de esta manera, yo quisiera que tú me lo hicieras saber, porque quiero gozarme contigo, regocijarme contigo. Si tú levantas tu mano ahí en tu asiento, yo voy a saber que tú lo hiciste. Levantar tu mano no te va a salvar, ¿eh? Ya, si tú oraste con sinceridad, el Señor ya te perdonó y ya te salvó. Así de simple para Él, porque Él tiene el poder y la facultad. Él respalda lo que Él ha dicho. Pero yo quiero gozarme contigo y quiero orar por ti. Si tú esta mañana oraste de esta manera, ahí en tu asiento, déjame ver tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Alguien que dice, sí, pastor, yo en mi corazón oré de esta manera, le pedí al Señor perdón, le pedí que entrara a mi corazón. ¿Hay alguien? Solamente levantar tu mano y yo quisiera orar por ti. No es para avergonzarte, solamente para gozarme contigo. ¿Nadie? Muy bien. Padre, tú ves los corazones, tú ves la intención de los corazones. Y gracias, oh Dios, porque pudimos compartir y exponer tu palabra. Y gracias, oh Señor, porque ella está tan clara. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra predicada sea traída a los corazones con poder transformador, Señor, porque tú respaldas tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias, te pedimos estas cosas. Amén.